Estás escuchando Entre Libros. Blanca Varela, la gran voz femenina de la poesía peruana. Hay poetas que describen el mundo y hay quienes con pocas palabras logran transformarlo. Así fue Blanca Leonor Varela González. Este 2026, el Perú conmemora el centenario de su nacimiento. Un 10 de agosto de 1926 nació en Lima Blanca Varela, quien llegaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la poesía peruana e hispanoamericana del siglo XX. Hija de la escritora, compositora y periodista Serafina Quinteras. Creció rodeada de un ambiente donde el arte y la literatura formaban parte de la vida cotidiana. Más adelante, integró la generación del 50, junto a destacados escritores que renovaron la literatura peruana. En 1959 publicó Ese puerto existe, su primer poemario, editado en México, con un prólogo del poeta mexicano Octavio Paz, uno de los primeros en reconocer su talento e impulsar su obra fuera del Perú. Y en el poema Puerto Supe escribió: Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Años después, en 1978 publicó Canto Villano, considerado uno de los libros fundamentales de la poesía peruana contemporánea. Y en el poema que da nombre a la obra puede leerse: Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. En el marco del centenario de su nacimiento, el Ministerio de Cultura, a través de la Casa de la Literatura Peruana y junto a diversas instituciones culturales, ha preparado una programación especial que se desarrollará durante todo el año, con actividades que celebran la vida y la obra de Blanca Varela. Y hoy, desde Entre Libros de Radio Nacional del Perú, nos sumamos a esta conmemoración recordando el legado de una de las grandes voces de nuestra poesía. Su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones. En 2001 recibió el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Más tarde, en 2006, se convirtió en la primera mujer en obtener el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Y al año siguiente recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los máximos galardones dedicados a la poesía en lengua española. En 2022, de manera póstuma, el Estado peruano le otorgó la Orden al Mérito de la Mujer, en reconocimiento a su aporte a la literatura y a la promoción de la igualdad de género. Hoy, a 100 años de su nacimiento, su voz sigue acompañando a nuevos lectores y demostrando que su poesía sigue más vigente que nunca. Porque en cada uno de sus versos, Blanca Varela nos enseñó una manera distinta de mirar el mundo. Queridas y queridos amigos, estamos de regreso hoy domingo 9 de agosto del 2026 para conversar con nuestro segundo invitado en este segundo bloque del programa y después de haber escuchado este informe de Sofía Traverso sobre Blanca Varela. Mañana, 10 de agosto, ella cumple un centenario de su nacimiento, Blanca Varela, y es por eso que este texto tan extraordinario ha sido escuchado por todos ustedes y nos permite tener un conocimiento acerca de su obra, conocimiento general. Ojalá que todos ustedes puedan leerla y así van a tener un conocimiento más cercano de la obra de Blanca Varela. En esta segunda parte vamos a conversar con Mario Bendezú Velarde. Permítanme presentarlo.
Mario Bendezú Velarde nació en Lima en 1979. Es autor de diversos libros de poesía y ensayo, entre los que están Etiqueta Negra, Poemas Profanos, Fragmento del Diario de un Observador y La Evolución del Sacerdote Opresor. También ha publicado diversos ensayos en varias plataformas. Estos ensayos titulados Apuntes sobre el amor, El absurdo de la búsqueda de la felicidad, El cristianismo y la depresión de lo inverso y El secreto de la tauromaquia, entre otros, son una muestra de su agudeza y de la prosa de Mario Bendezú. Ha publicado y dirigido Plectro, Boletín de Poesía y Arte, y además ha organizado y dirigido la primera Feria del Libro de Barranco y 4 ediciones anuales del Festival de Poesía de Barranco, reuniendo en ese entonces a más de 100 poetas. Ha entrevistado poetas como Carmen Ollé, Luis Lahoz, Domingo de Ramos, Roger Santibáñez, Victoria Guerrero, Darmacia Ruiz Rosas, entre otros muchos. Ha dictado talleres de poesía y ha organizado diversos talleres junto a Carmen Ollé. Su última publicación es el poemario Manifiesto del Ocaso de la Razón, el cual ha sido musicalizado y está disponible en el canal de YouTube de Plectro Editores. Y actualmente prepara una próxima publicación de ensayos, y es sobre todo esto acerca de lo cual vamos a conversar. Pero yo quiero abrir esta conversación permitiéndole permiso al poeta para leer el poema 9 del libro Manifiesto del Ocaso de la Razón. Y lo quiero hacer porque este poema me gustó mucho. Y entonces va para todos ustedes el poema 9 de Mario Bendezú Velarde. Retrato mudo, voz del espacio. Un ágora con proteínas del no. Alfabeto viciado en una fábrica de risas y un nada existe en el fondo. Respiramos nuestro silencio, lágrimas en el agujero de la luz. Crecemos atravesados por un sol que nos quema hasta arrugarnos. Este poema está integrado al conjunto de textos que forman parte del Manifiesto del Ocaso de la Razón. Con él y con su lectura le damos la bienvenida a Mario Bendezú. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo. ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar contigo y de hablar contigo sobre este libro que tiene una serie de particularidades acerca de las cuales nos gustaría mucho que empecemos a conversar. Hay una especie de bajo continuo de conflictos existenciales presentes en ello. Y también un encuentro muy interesante con la palabra que acabamos de mostrar con la lectura de este noveno texto. Tú fluctúas entre la poesía y el ensayo, y ese movimiento hace que, me imagino, tu poesía se nutra mucho también de referentes que están vinculados a los asuntos que tratas en tus textos, como por ejemplo el tema sobre apuntes sobre el amor, el absurdo de la búsqueda de la felicidad. ¿Todo eso también está presente en tu poética? Sí. Bueno, mi poesía básicamente, o en todo caso los poemas de este libro, involucran sí un desasosiego, ¿no? Un develamiento de la realidad, en la cual se nos presenta de una manera y uno puede observarla de otra, ¿no? O puede dar cuenta de que detrás de ese velo hay una realidad que muchas veces no es nada parecida con lo que se nos ha presentado, ¿no? Con lo que se nos ha dado. Y en los ensayos he tratado de buscar de manera filosófica y científica bases argumentativas para tratar también los temas límites que trata la poesía en general, no solo la que yo desarrollo en este libro, sino considero que la poesía trata temas límites, ¿no? Temas límites como el amor, como el odio, como la muerte, como Dios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese espacio limítrofe habita la poesía y habita, como yo suelo decir, debajo de las palabras, ¿no? Que debajo de la gramática la implosiona, desde dentro del mismo lenguaje la implosiona, ¿no? Sí.
Ahora, ese planteamiento es muy interesante porque acercándonos a tus trabajos, yo he tenido la suerte de tener en mis manos los textos que tienes ahora ahí y sí, hay una permanente presencia de lo filosófico, de lo metafísico en los textos. Uno los recorre y va encontrando que tú vas, entre comillas, descubriendo permanentemente tanto desde una perspectiva poética y estética como filosófica y de pensamiento. Hay una simbiosis muy interesante en la poesía, tanto como en el ensayo. Yo solo he leído uno de ellos, pero en el ensayo me refiero, pero en la poesía está muy presente ese permanente pensar en el lenguaje, ese pensar permanentemente en cómo hacer que el lenguaje diga lo que tú quieres. Sí, me gusta eso último de que el lenguaje diga lo que yo quiero. Es difícil que el lenguaje diga lo que uno quiere, porque el lenguaje nos viene dado, sí, ¿no? El lenguaje se nos impone en la tradición, se nos impone por ideología, por costumbre, por religión y por lenguaje mismo, ¿no? Y hay una serie de acontecimientos, de emociones que uno... que muchas veces la gramática o la forma común no alcanza para poder expresar. Y considero que particularmente el ensayo también ha aportado mucho a mi vida, porque he logrado un poco alejarme de estas cuestiones ya impuestas, ¿no? Que la sociedad te impone, que la tradición, que la lengua, que la ley puede, como dicen, ¿no? Sujetar a los sujetos, ¿no? Entonces somos sujetos sujetados, ¿no? Entonces la poesía creo que te sacude un poco, te sacude de eso y permite hacer hablar, digamos, al espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso no lo podemos hacer todos los días, ¿no? Normalmente todos los días tenemos que utilizar la gramática para hablar de otras cosas, como ir a comprar y no sé. Sí. Y ahora entiendo mucho mejor el título de tu libro, Manifiesto del Ocaso de la Razón, porque frente al ocaso de la razón, y es verdad, ahora estamos viviendo un momento histórico y una serie de problemas con nuestra verdad, con nuestra certeza, con nuestra propia afirmación como sujetos. Ese ocaso puede ser de alguna manera expresado con la poesía, puede ser la poesía un elemento para rebelarnos contra eso. Sí, claro, la poesía siempre va a confrontar esa realidad, ¿no? La razón misma. Porque la razón es una construcción ordenada, lógica, binaria, por decirlo así, del lenguaje, ¿no? Sí, no, bueno, proporciones, porcentajes, y estos son los argumentos, datos, etcétera. Suele ser eso la razón, ¿no? Entonces la poesía muchas veces no va por esa vía lógica, pero sí lo que consigue es poder transmitir al otro lo que uno siente, o sea, lograr que el otro sienta lo que uno siente. Es algo que el lenguaje gramatical no lo consigue. Por eso muchos filósofos creen que la poesía es la forma del lenguaje último en la que se puede alcanzar, acoger o agarrar lo que mediante el lenguaje no se puede tocar, ¿no? Que se nos escapa del nombramiento. Sí. Ese es un poco lo que a mí me interesa del arte y de la poesía, ¿no? Es eso que se te escapa. Rasguñar eso que se nos va. Sí, eso que se nos va y que uno no puede atrapar. Muchas veces en poesía al menos lo circundas y tienes un acercamiento. Y eso a mí me pareció interesante justamente en muchos poetas peruanos como Blanca, Varela,
tenía ese talento innato, ¿no? Sí. De encerrar y esas emociones, ¿no? Sí, yo te voy a devolver el manuscrito del libro para que nos vayas leyendo algún poema y después vamos a hablar sobre la poesía como teoría del conocimiento, pero lo vamos a hacer después que nos leas tú algún texto que escojas y que nos permita tener una entrada a tu texto ahora mismo, Claro. a manifiesto del ocaso de la razón. Sí, como se habían acabado los ejemplares, que fue un tiraje corto, entonces imprimí. Y yo estoy feliz de tener eso a la mano. Sí. Gracias. Bueno, voy a leer el primero. Dice: he dibujado lo oscuro de las palabras, donde la pureza es una mentira que gobierna el festín de lo posible. El miedo al caos es un velo diluyéndose en los ojos de la tristeza. Un escondite vacío lleno de pasado en una noche que avanza. El recuerdo del tiempo lejos de mí, del lado del eco que crece la marea loca que nos posee. Sombras vagan el espacio de las ideas. Anochecemos nuevos mundos. Somos papeles de alguna antología lógica. Danza la muerte, dormida bajo un sueño de revés, donde la vigilia descubre la noche improbable y donde desnudos rumiantes observan la gran lástima que amasa los cuerpos en este hueco hondo que es el mundo, una vulgar llama de amor. Sobre la calle, el plástico inerte que observa la marcha circular, la deforme canción que arrastra la palabra, aquel eco que descubre su abrigo en la eufonía de vocablos o en las voces de un salvaje. Gracias. Puedes leer otro más para Sí. que tengamos más tela para cortar. El segundo también me gusta de este libro. Busco un animal dentro, una bestia que no soporta la voz de lo humano, que ha atravesado la puerta que baja las gradas. El cuento de los torpes, la ilusión de la vida y el optimismo de vivir el éxtasis o la euforia. Hay un espacio roto encima del cielo, un espacio que sueña la corrosión de una partida oxidada. El miedo siempre nos consume, la canalla sombra en el estante de la pesadilla, en el encuentro de la espera que atardece en el verano de una playa, donde se encuentran la soledad y la distancia, y entre ellas se acercan y forman un espacio de voces que confluyen en los funerales de mi generación. Espero que concluya el ritual donde la magia está compuesta por constelaciones de mentiras, donde nada queda desnudo en el mundo, salvo las lágrimas en los ojos sintéticos de las anfetaminas violáceas de mi tiempo. Y ese sería el segundo. Ujú. Mario, podemos detenernos ahí para conversar claro. un poco sobre lo que acabas de ofrecernos. Hemos escuchado dos textos, en uno de los cuales hablas del miedo al caos. El otro es uno en el que buscas un animal dentro y ese animal podría fácilmente ser las palabras, ¿no? Y algo me llama mucho la atención porque hace un momento al escuchar tus textos estaba también atestiguando que tu poesía no solamente es una búsqueda de expresión, sino también es un tentar el saber, es un tentar el conocimiento de aquello que tus palabras refieren. ¿Es una teoría del conocimiento? ¿Es un esfuerzo por conocer? Podría ser. Yo considero que la poesía es el núcleo del conocimiento en tanto está ahí presente, ¿no? Y sobre ella puede haber la construcción racional. Pero siempre la construcción racional remite al poema. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchísimas situaciones o movimientos que a lo largo de la historia se han desarrollado. Y para que estos se hayan desarrollado y hasta ahora lo sigamos, ha tenido que haber un poema, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Biblia. O sea, son poemas extensos, son poemas grandes, son
Grandes textos, grandes relatos. Grandes relatos metafóricos, metafísicos, poéticos, interpretados de distinta forma por distintas sociedades. Pero es en el fondo lo que moviliza al ser humano. Porque si bien la razón o la racionalidad, lo gramatical, permite al ser humano moverse en la sociedad, en los distintos quehaceres del día a día, la poesía le da esa voluntad, digamos, ¿no? De algún modo, ¿no? Aviva ese espíritu. Siempre hay poesía en una persona, en un ser humano, en algún tipo de poema, digamos, por decirlo de algún modo. La poesía cumple muchas funciones. Una de ellas tiene que ver con decir, nombrar. Además, aquello que es un ejercicio expresivo, también es un ejercicio a través del cual el poeta, a través de su creación, genera otro universo discursivo. Sí. Sí. Yo me he acercado, después de seguir la poesía, después de hacer los ensayos, me acerqué un poco al psicoanálisis y ahí encontré cómo los psicoanalistas tienen un afín muy, muy particular con la poesía, porque ellos justamente trabajan con el inconsciente y la poesía es puro. No es consciente, ¿no? Está justamente a lo que yo te mencioné al principio, abajo de las palabras, ¿no? Sí. Es decir, yo te veo a ti, tú me ves a mí, pero no sabemos qué es lo que sentimos, ¿no? Qué es lo que nos conmueve, ¿no? Entonces esa situación es muy interesante en la ciencia de la mente. Tienen a la poesía, ¿no? muy, muy en alto, ¿no? Los científicos de la mente, los lingüistas, ¿no? Entonces para mí va por ahí esto, ¿no? Para el tema poético. Así. Ahora, es casi como, otra vez usando palabras y metáforas, un juego de dados, ¿no? El poeta tira los dados, el lector los recoge y si esos números coinciden con sus sueños, con sus expectativas, con sus emociones, con lo que siente, con lo que lo emociona, con lo que lo conmueve, se produce un encuentro. Sí. ¿Y ese encuentro es racional o no? Sí, creo que al final la definición de lo que, la descripción de lo que te hace sentir un poema cuando uno lo lee puede ser racional. Sin embargo, lo que te hace sentir, no. Cuando uno tiene contacto con el poema, lo lee, se conmueve, es una experiencia sentimental, emocional. Sí. ¿No? Y después uno puede decir, me hizo sentir esto o lo otro, y cuando lo menciona ya lo pierde. Sí. Quiere volver a leerlo para volver a sentir. Y yo creo que el poema es una sustancia léxica, a mí me gusta denominarla así, ¿no? Así como a alguien le gustan algunas sustancias, para mí el poema, la poesía es una sustancia léxica que nos produce emociones, que nos puede hacer sentir cosas muy interesantes, dependiendo, ¿no? Quiero pedirte que nos despidamos, estamos llegando al final de la conversación, con la lectura de un último poema. Y al terminar el poema, dinos dónde podemos conseguir el libro. Claro. ¿Cómo hacemos para poder tenerlo entre manos? Ya. Bueno, voy a leer un poema de Etiqueta Negra, que fue uno de los primeros libros que publiqué, y que también este poema está musicalizado en YouTube. En YouTube, sí, en Plectro Editores, una plataforma de YouTube. Ahí están musicalizados 9 poemas. Se llama El amor. Y dice: el amor golpea tan fuerte como la potencia del odio. Raja lo que coexiste, traslada fingimientos hacia lástimas guardadas. Te susurra caricias que no recogiste.
besos que te prohibieron y ahora pides a espesuras en caderas envueltas de carne y seda. Hoy supuse en el calvario de mis pensamientos lo que te cuento hasta la molestia. La gente, en las calles de mi mundo, se toma de las manos aterradas de soledad y viendo la muerte, deciden perecer juntos. Sus pupilas se conectan en la nostalgia de vulnerables besos, te quiero y adioses. Corrigiendo el mareo de vivir, se enamoran de soberbias utopías, pereciendo sin comprender. Y bueno, los libros los pueden encontrar en Librería Sur. Si es que ya no hay en Librería Sur, me pueden escribir a mis redes sociales, ¿no? Mario Bendezú Velarde, Facebook. Perfecto. Sí. Ahí los encontramos. Sí, o Instagram. Sí. Perfecto. Bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo, en que Entre Libros llega a ustedes con vuestra venia y a vuestros corazones con toda la apertura que la poesía hace posible y la literatura también. Nos volvemos a ver dentro de una semana. Gracias. Entre Libros. Hasta el próximo domingo.